padre Gabriel Delgado, sacerdote ordenado en el año 1987, doctor en Teología Dogmática por la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, profesor de Teología en el Seminario Mayor San José de la ciudad de La Plata, en donde también fue rector del seminario hasta el año pasado, durante 7 años, si mal no recuerdo. Le agradecemos al padre Delgado que se haya acercado para desarrollar este tema que consideramos de vital importancia. Padre, muchas gracias. Agradezco en primer lugar al doctor Enrique Aguirre y en su persona a todos los que organizan estos encuentros y estas conferencias. Es un honor poder dar esta conferencia sobre la misericordia de Dios, que afrontaré desde el punto de vista de la teología dogmática, que es la especialidad a la que me he dedicado. He puesto como... Más cerca tiene que estar. He puesto como título de esta conferencia La misericordia de Dios, confusiones y precisiones en torno a una cuestión actual. La primera parte del título propone el tema, que es la misericordia divina. Y la segunda parte del título presenta la perspectiva desde la que abordaré el tema. Sin duda, la cuestión de la misericordia de Dios ha cobrado un auge y un relieve muy importante en los últimos tiempos, pero no siempre se habla de la misericordia de Dios como se debe, con la claridad necesaria, y por eso es oportuno brindar algunas precisiones. De esta manera queda justificado el título. Digamos también unas breves palabras sobre el método de exposición. En la primera parte presentaré la confusión reinante en torno a la cuestión de la misericordia. Para eso me voy a guiar por este libro del cardenal Walter Kasper, que se llama La misericordia de Dios, la misericordia, clave del Evangelio y de la vida cristiana. Esta obra, tanto en su original alemán como en la traducción española, es del año 2012, bastante reciente. En esta obra el autor presenta su pensamiento acerca de la misericordia en el cruce, como lo dice el subtítulo, de dos coordenadas, que son la doctrina del Evangelio, por la que el autor entiende la revelación de Dios, y también la vida cristiana. Esta última parte, la coordenada referida a la vida cristiana, propicia en su autor una reflexión de teología moral, que sería la segunda parte del libro. La primera parte del libro, entonces, enfoca el pensamiento del autor en el campo de la teología dogmática, porque se concentra sobre Dios mismo y particularmente sobre el atributo de la misericordia, que el autor entiende como el más importante de todos los atributos divinos. Es verdad que no está ausente de la mirada dogmática la perspectiva pastoral, que aparece más claramente en la segunda, que se dedica a la moral cristiana. Kasper por eso se interesa por la misericordia de Dios, porque la considera como el atributo del cual el hombre contemporáneo tiene más necesidad de reflexión, de más renovada predicación y de más actualizada aplicación. Esta impostación pastoral, como la llama el mismo autor, de suyo no hace violencia a la naturaleza de la misericordia, porque se trata de uno de esos nombres divinos que llamamos relativos, es decir, que dicen relación a la criatura, en este caso particular, el hombre y sus miserias. Con todo se percibe en el tratamiento de esta perfección divina que hace Kasper un marcado acento antropocéntrico. Lo que parece interesar al autor es más la necesidad del hombre de experimentar a Dios como misericordioso que la propia misericordia de Dios en sí misma atendida. Este realce, aunque en sí no es ilegítimo, expone al autor al peligro de una presentación sesgada de este atributo. Esto es lo que desarrollaré en la primera parte. En la segunda parte de la exposición presentaré la doctrina de la misericordia, esperando aportar las precisiones necesarias para corregir las confusiones que se difunden en torno al tema. Y el maestro que guiará la exposición en esta segunda parte será la doctrina de Santo Tomás de Aquino, particularmente en la Suma Teológica. Comienzo entonces la primera parte, que versa sobre las confusiones reinantes, siguiendo la presentación que hace de la misericordia el cardenal Kasper.
Casper considera el tema de la misericordia de Dios como fundamental tanto en la enseñanza de la revelación como para el hombre contemporáneo. Pero asienta la importancia pastoral del tema en un diagnóstico del hombre actual que es difícil de compartir. Para el cardenal alemán, el hombre contemporáneo vive sumido en una gran angustia y desesperación a causa de los grandes males que aquejaron a la humanidad entera durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Esta experiencia dolorosa, hecha de guerras, calamidades, pestes, desplazamientos, genocidios, regímenes totalitarios, hambres y persecuciones, se impone con fuerza devastadora y mueve al hombre al ateísmo. Es cierto que el autor reconoce otros factores que inclinan hacia el ateísmo, como la actual visión científica del mundo, pero se apoya más en aquellos otros elementos que él considera signo de los tiempos. Por otro lado, aunque sin duda pertenecen a la situación actual del hombre, estos signos de los tiempos son leídos por Casper a la luz de las reflexiones de varios y dispares pensadores y filósofos, desde Marx a Habermas, desde Camus a Horkheimer, sin olvidar Guardini, Dostoyevsky. Sin querer menoscabar la altura intelectual de los pensadores invocados por nuestro autor, cabe preguntarse si el diagnóstico de Casper da verdaderamente en la tecla. Podemos preguntarnos si es la angustia la característica fundamental del hombre medio occidental. Y hablo de hombre medio occidental suponiendo que Casper se refiere a este hombre, porque en ningún momento lo aclara. Pero suponiendo que fuera así, para no ir más allá de lo que es el hombre occidental, suponemos que él hace un diagnóstico de la situación de este hombre. La perspectiva de los pensadores y filósofos que él cita, habiendo reflexionado en distintos momentos históricos, no hacen ver la realidad desde un ángulo que, si no está falto de verdad, al menos no es suficientemente adherente a la situación actual. Da la impresión de que falta como una cierta actualización del diagnóstico sobre la situación actual. ¿El hombre del cual hablan aquellos pensadores es realmente el hombre de hoy? ¿No hemos pasado ya de la modernidad a la que pertenecen aquellos autores a la posmodernidad? ¿No es necesario entonces un nuevo diagnóstico del hombre contemporáneo, más que reeditar análisis que, aunque conserven algo de vigencia, requieren una actualización? En fin, ¿no es pecar de cierto anacronismo atarse a esa diagnosis sin avanzar hacia esa actualización? Y por otro lado, por último, ¿no es muy pretencioso querer brindar una definición de la situación actual del hombre? ¿Cómo abarcar en una síntesis suficientemente descriptiva la gran variedad de situaciones en las que se desarrolla hoy la vida del hombre? Sin querer caer en la presunción de brindar un dictamen exhaustivo del problema, nos parece que el hombre contemporáneo, a diferencia de lo que Casper pretende, no está tan sumido en la angustia cuanto en la desesperanza. Por desesperanza entiendo algo afín a la desesperación, pero distinto de ella. Lo que tiene de afín es su oposición a la virtud teologal de la esperanza, pero a partir de allí se diferencian mutuamente. Entiendo por desesperación la actitud de aquel que, reconociendo la existencia de un bien trascendente y aceptando estar necesitado de él, no considera que pueda alcanzarlo, porque estima que, por el motivo que fuere, no se lo dará el que puede o debería otorgarlo. Ese hombre entonces cae en la desesperación. En cambio, la desesperanza no se opone privativamente a la esperanza, sino negativamente. Es la actitud del que vive conforme consigo mismo y su entorno, sin creer que haya un bien trascendente que dé sentido a su vida. Este hombre, como cualquiera, puede vivir feliz o angustiado, pero en ambos casos carecerá de esperanza, vivirá desesperanzado, que no desesperado. Puede ser en efecto que este hombre sin esperanza se zambulla en una vida hedonista, esperando, sin alcanzar la meta, que los bienes perecederos y los placeres de este mundo lo satisfagan. Es difícil pensar que este hombre a la larga no termine profundamente angustiado, pero al faltarle esperanza, por definición, no mirará hacia el cielo en busca de una solución a su problema. La única alternativa que podrá considerar
será o seguir alimentándose de las bellotas destinadas a los cerdos, o renunciar a la vida como algo sin sentido. Salvo, claro está, una conversión del corazón, pero en este caso dejará de estar desesperanzado. A la luz de esta consideración, entonces el diagnóstico de Casper no nos parece que vaya a la raíz de los hechos. Se detiene en algo anterior, considera más al hombre como desesperado que como desesperanzado. Mira las relaciones interpersonales, sin ahondar en la naturaleza de la criatura racional hecha para ver a Dios. Ve más las dificultades terrenas del hombre actual que su tragedia sobrenatural. La misericordia de Dios, por lo tanto, servirá como remedio de esta situación humana, más que como solución del verdadero mal que es el pecado, que priva de la visión divina. La redención de Cristo sufre bajo una tendencia horizontalista, sin alcanzar su verdadero significado trascendente. Hay en Casper, por lo tanto, una oculta tendencia a una mirada inmanentista, que tergiversa el diagnóstico y, por lo tanto, la virtud y aplicación de la medicina, que es la misericordia de Dios. Tendencia que explica el desplazamiento de la noción de misericordia como subsanación de la miseria del pecado, al de compasión y empatía ante el hombre que sufre diversos males en su convivencia en la tierra. Un Dios compasivo entendido en este sentido resultaría para el cardenal alemán más interpelante para el hombre actual. No se dice, o no aparece claramente, sin embargo, que ante este Dios más aceptable, el hombre se vea urgido a dar una respuesta religiosa al drama de su existencia. Todo parece cerrarse sobre el hombre, y el hombre terreno, aunque, claro está, nunca se diga que no existe una dimensión trascendente para el hombre. A la luz de esto, no nos resultaría extraño que el pensamiento se deslizara de la consideración de la compasión por aquel que sufre injustamente el mal, a la exigencia de una compasión egoísta que no tenga ya en cuenta el mal que el hombre ocasiona a su prójimo, sino solamente la situación de miseria humana, pero sin vincularla a su causa moral. Pero para ser justos con Casper, digamos que en él no se da este desliz. Al contrario, explícitamente afirma que la misericordia y la compasión de Dios no deben tomarse como un permiso y aliciente para dejar hacer lo que fuere y sin remordimientos. Lo dice, pero el conjunto de su pensamiento no da suficiente apoyo a esto que él dice. Como sea, en base a su análisis de la situación existencial del hombre, Casper se propone revitalizar el mensaje fundamental de la Sagrada Escritura sobre la misericordia divina como el más urgente para el hombre actual. Aunque el diagnóstico no satisfaga, no puede negarse que el mensaje sobre la misericordia de Dios sea importante en sí mismo y para el hombre de hoy y de todos los tiempos. Pero aquí tropezamos con otro inconveniente del pensamiento de Casper. ¿Qué entiende por misericordia? En las primeras páginas de su libro, donde Casper asienta su idea de que la misericordia divina debería ser revalorizada como el atributo más importante de Dios, porque así resulta de la revelación y porque es la más adecuada actitud pastoral para atender a las necesidades del hombre contemporáneo, el autor no brinda una definición de misericordia. En su discurso se pueden recoger algunos elementos que podemos sospechar como pertenecientes a esta definición. Era de esperar que el lector pudiera contar con esa definición expresada en términos claros y precisos, pero Casper no la brinda. Esto nos deja en una situación complicada, porque el autor podrá siempre argumentar que la reconstrucción que ofrecemos de esa definición no se corresponde con su pensamiento. Es la dificultad de discutir con autores que no expresan claramente sus ideas. Como sea, aún arriesgándonos a la descalificación, creemos que podemos señalar como dato fundamental de la misericordia divina, según el pensamiento del cardenal, la cualidad por la cual Dios se inclina sobre el hombre que sufre distintos males. Esa cualidad que lleva a Dios a inclinarse sobre el hombre, supuestamente para remediarlos según un criterio sabio, difícil de entender para el simple mortal, de manera que este hombre pueda confiar en él y recuperar la esperanza en el sentido de su existencia.
Es esta cualidad la que Dios revela, dice Casper, y este es un dato importante, concretamente en la historia de la salvación, y vamos a ver por qué dice eso. Una descripción tan genérica de la misericordia no puede dar razón de algunas precisiones que son indispensables. Por ejemplo, ¿qué relación guarda esta cualidad que nos permite llamar a Dios misericordioso con su carácter de redentor? La misericordia, tal como la imposta Casper sobre el problema del sufrimiento del inocente, no hace suficiente espacio al problema del pecado, que es un problema central en la comprensión del carácter redentor que confesamos de Dios. Además, la misericordia parece reducirse a mera compasión divina por el sufrimiento humano. Pero si esta compasión se resolviese en reparación del sufrimiento injustamente padecido, si la compasión fuera reparar el sufrimiento del que padece injustamente ese mal, ¿por qué no llamarla justicia en lugar de compasión? ¿Acaso no es hacer justicia restituir al inocente el bien que injustamente le fue quitado? La justicia no consiste solamente en castigar al que hace el mal, sino también y sobre todo en restituir al inocente en el bien perdido o vulnerado. Esta posible identidad entre justicia y misericordia no puede establecerse claramente en Casper, porque no se dice si la compasión divina implica el remedio efectivo del mal, aunque parece dejar suponer que sí. Siempre estamos en estas ambigüedades, pero no se dice que la misericordia tiene que remediar el mal. Otro trazo oscuro en la descripción implícita de la misericordia está en que para Casper esta perfección divina se revela en su actuar histórico, como les decía recién. No se desprende, según el autor, con suficiente claridad de la esencia metafísica de Dios. Es más, un estudio de la esencia metafísica de Dios parece poner un obstáculo insalvable al mensaje de la misericordia que surge del Nuevo Testamento, por más que se añada, renglón seguido, que tal estudio metafísico conserva todo su valor. Argumenta Casper que la esencia metafísica de Dios no puede no sustentar la apatía divina. Yo me concentro en el estudio tradicional y clásico de Dios con sus atributos entitativos y metafísicos, tengo que concluir que Dios es apático. Pero esta apatía hace difícil mostrar a un Dios con empatía, como lo quiere el concepto de compasión, al que está indisolublemente unido el de misericordia. Y esta falta de empatía divina no resulta aceptable para el hombre contemporáneo. O sea que para hablarle al hombre contemporáneo de un Dios aceptable hay que hablarle de un Dios que tenga empatía. Y el Dios clásico tradicional es apático porque es inmutable, impasible. A esto hay que decir que parece latir debajo del desarrollo conceptual de Casper una sorda oposición entre naturaleza e historia, que es inadmisible, pero que no es aclarada de ninguna manera. Pero también y sobre todo hay que preguntarse, poniéndonos más en línea con el desarrollo conceptual de Casper, si el hombre contemporáneo puede legítimamente aspirar a una concepción de Dios que no se corresponda con lo que Dios realmente es. La empatía que, según el cardenal alemán, el hombre actual exige de Dios, no puede poner en tela de juicio su impasibilidad. Por otro lado, si bien es verdad que el hombre no puede ni debe dejar de pensar a Dios como su bien, también es cierto que no puede hacerlo a costa de hacer de Dios un medio para su propia felicidad. El fin siempre es Dios, y esto es algo que habrá que remarcar con fuerza. El fin está en alcanzar a Dios y eso es lo que hará al hombre bienaventurado. Dios no puede dar al hombre un bien que no sea él mismo, y el hombre no puede pretender mayor bien que adorar y reverenciar a Dios. La misericordia, por lo tanto, debe definirse en Dios de tal manera que no genere conflictos con la justicia divina y con su inmutabilidad. Pero Casper no aborda directamente esta problemática porque le interesa más la actitud histórica benevolente de Dios para con el hombre, rechazando explícitamente que ello pueda ser suficientemente estudiado desde la perspectiva metafísica de los tratados de Dios, que se concentran sobre los atributos ontológicos de la naturaleza divina.
Pero no es aceptable que se critique un tratado de los atributos divinos con raigambre metafísica en nombre de una teología de la misericordia basada en la historia de la salvación. La falta de una definición precisa de la misericordia brota de y conduce a esta lamentable confusión. ¿Cómo definir entonces la misericordia? La respuesta a este interrogante se alcanzará ampliamente en la segunda parte. Por ahora, como en una aproximación, basta decir que por misericordia entendemos un atributo operativo de Dios. Esto nosotros, no Casper. Tiene, por supuesto, y a diferencia de lo que piensa Casper, raigambre metafísica, toda vez que en Dios no hay distinción real entre su ser y su obrar, y que el obrar siga el ser. No es, por tanto, la misericordia una designación del actuar de Dios respecto del hombre, sin significar lo que Él es. Expresa ciertamente la cualidad de ese actuar, cualidad que no puede definirse sin referencia al pecado, que es la mayor miseria que afecta al hombre de todos los tiempos, pero además de nombrar esa cualidad, también nombra el sustrato metafísico de ese obrar, que es la bondad divina, y también el sustrato psicológico, que es la inteligencia y voluntad de Dios, con sus perfecciones de sabiduría, verdad y amor. El teólogo alemán da una descripción de la misericordia divina a partir de lo que la misericordia es en el plano humano. Nada que objetar en este sentido. El problema está más bien en la aplicación analógica del análisis de la misericordia humana. Como sea, sin que deje de asistirle algo de verdad, Casper hace consistir la misericordia humana en tener el corazón junto a los pobres, en sentir afecto por ellos o simplemente tener un corazón compasivo. De aquí resulta que, en la descripción de Casper sobre la misericordia, la compasión resulta ser el elemento fundamental. Así entendida, consiste en la empatía, es decir, en una comprensión, por medio de una identificación afectiva, de la miseria ajena. Es una reacción apasionada ante la miseria del prójimo. Otro elemento descriptivo de la misericordia es el amor. Aunque puede darse el caso de una compasión sin amor, como sucede en los casos de solidaridad, lo habitual es que no puede haber amor sin compasión si el que está en situación de miseria es el amado. Para la comprensión del cardenal sobre la misericordia, el amor es un elemento importante, pero lo fundamental sigue siendo la compasión. Con ello resalta nuestro autor que lo definitorio de la misericordia no es tanto el efecto, aunque tenga entre sus causas el amor de caridad, cuanto el afecto de compasión que la anima. Cito las palabras de Casper. El término compasión no puede ser entendido solo como conducta caritativa, sino que es necesario escuchar cómo resuena en ella la palabra pasión y percibir la reacción apasionada ante las clamorosas injusticias existentes en nuestro mundo, así como el grito en demanda de justicia. La misericordia se define por la compasión. Aunque esté movida por el amor, eso no es lo fundamental, por muy importante que sea. Por este componente, la misericordia es la cualidad por la cual alguien tiene compasión. Eso se verifica abundantemente en Dios, según la interpretación que Casper hace de las Sagradas Escrituras. Si permanecemos en el campo de las descripciones metafóricas, esta afirmación de Casper se puede aceptar. Pero no se puede continuar camino con él cuando brinda su interpretación de Éxodo 3:14. En ese famoso texto, Dios se revela a Moisés desde la zarza ardiente y le manifiesta su nombre: Yo soy el que soy. La expresión hebrea se resume en el tetragrama, que nosotros leemos Yahvé. Sobre este texto se han dado numerosas interpretaciones, todas viables, pero también insuficientes si se las toman aisladamente. Casper, sin embargo, apoya su discurso solo sobre una de estas interpretaciones, que, por otro lado, no es ni la más importante ni la más exhaustiva. Pero esto no es lo más difícil de asimilar de la argumentación del teólogo alemán,
sino que esta interpretación supone poner en juego un concepto de ser diverso al de la metafísica realista, tomada por nuestro autor como comprensión griega del ser, tachada a su vez de estática, para asumir un concepto más dinámico, supuestamente hebreo, en el que el ser significa proexistencia. Existencia a favor de otro, eso es ser. El personalismo se enseñorea así por sobre la ontología. Según Casper y su exégesis de Éxodo 3:14, el núcleo más íntimo del ser divino es la proexistencia a favor de su pueblo. Estas son sus palabras. En la revelación del nombre, Dios hace manifiesto su núcleo más íntimo. El ser de Dios es existencia para su pueblo y con su pueblo. El ser de Dios es ser para su pueblo. El ser de Dios como proexistencia es el prodigioso misterio de su esencia. Hasta aquí la cita. Las expresiones núcleo más íntimo de su ser y misterio de su esencia indican que Casper pretende hablar de lo que Dios es en sí mismo. Difícil es no preguntarse si este ser en sí es el ser de la metafísica realista, pero para Casper esta pregunta probablemente carezca de sentido, porque define este ser en sí como ser para. Para el que cultiva un sano realismo, este ser para indica que Dios se define en el misterio de su esencia en referencia al pueblo de Israel. Pero ¿cómo definir un absoluto por un relativo? ¿Qué sería de Dios si no hubiera pecado ni miseria o si Dios no hubiera creado? Si el ser de Dios es ser para, si no hay para quién actuar, no hay Dios. ¿No hay detrás de esta comprensión de Dios estructuras de pensamiento deudoras de Hegel? El absoluto que se desarrolla. No lo dice Casper, pero se puede sospechar. Dios puede revelar de sí mismo su relación libremente querida con la criatura. Puede ser que esta revelación sea uno de los sentidos del tetragrama, es decir, Yahvé. Pero lo que Dios es en sí es anterior a esa relación y la funda. El atributo de misericordia se refiere a este fundamento ontológico y no simplemente a la actitud benevolente de Dios. Dios no ejercería misericordia si no hubiera creado, pero no perdería por ello su capacidad de ser misericordioso. Lo mismo sucede con otros atributos relativos, como creador y providente. Dios no pierde su poder creador por no crear, pero se lo llama creador porque de hecho creó. Casper se desliza así hacia una metafísica de la relación trascendental, según la cual lo absoluto se define por lo relativo. Es un tema metafísico bastante complicado, pero que no es válido. La comprensión de Casper sobre la misericordia no solo es problemática por lo que se refiere al ser divino, sino también respecto de sus distintas relaciones con otros atributos de Dios. Casper reconoce que la misericordia divina está coronada por otros atributos, entre los que se encuentra su santidad, justicia y fidelidad. Si la perfección y santidad trascendentes de Dios incluyen la misericordia, es porque la bondad divina es tan trascendente que puede comunicarse sin vaciarse. La misericordia, por lo tanto, no puede prevalecer a costa de la trascendente santidad de Dios. Al contrario, supone esa trascendente santidad. A pesar de esto, Casper tiende a reducir el ser absoluto de Dios a su misericordia entendida como relativo, como proexistencia. Aunque no niegue la trascendencia divina y afirme los demás atributos de Dios de talante absoluto, como es la santidad, el cardenal alemán se interesa preferentemente por este atributo relativo. ¿Cómo llega a esta posición? No parece que sea, al menos en el libro que analizamos, por una reflexión teológica sobre el misterio de Dios, sino por preocupación pastoral. Da la impresión de conducir la reflexión para responder a una actitud pastoral fijada previamente, actitud establecida sobre el diagnóstico del hombre contemporáneo analizado anteriormente.
Por esta razón, Casper rechaza la terminología ontológica de los atributos divinos, a pesar de que no cesa de emplearla. Por ejemplo, dice que la misericordia es la esencia de Dios y que en consecuencia, en referencia a ella, hay que comprender los demás atributos. Pero la filosofía realista enseña que el núcleo metafísico de Dios es su ser subsistente. Él constituye la verdad de Dios, en referencia a la cual todo otro atributo resulta lógico. Por el contrario, si, como para Casper, la misericordia es el núcleo de la esencia de Dios y no su ser subsistente, la justicia divina deberá referirse a la misericordia como a la verdad. Nótese de paso que de este modo se invierte la afirmación de Santo Tomás, para quien la justicia y no la misericordia es la verdad de Dios. Para Casper, la justicia de Dios es la misericordia entendida como proexistencia. En otras palabras, la misericordia entendida como proexistencia se manifiesta como la justicia característica de Dios. O sea, Dios no puede ser justo sin perdonar, porque eso es lo propio de la misericordia. Para Dios, ser justo es ser misericordioso, volcarse benévolamente sobre los que padecen miseria, tener compasión de ellos. Fuera de esto, solo injusticia. Se comprende, ¿no?, hacia dónde va el pensamiento. En esto consiste la justicia de Dios, no en dar a cada uno según su dignidad. Pero si así fuera, no habría verdad ontológica que determine lo lógico de Dios, sino algo anterior a ese logos, a saber, la libertad benevolente de Dios. Y esto no es aceptable, porque sume el estudio de Dios en un irracionalismo afectivo o voluntarista y arbitrario. Esta comprensión de Dios no está lejos del pensamiento luterano, y el mismo Casper reconoce que esta comprensión de la misericordia está en la base del acuerdo entre la Iglesia católica y los luteranos sobre la doctrina de la justificación. Hay que decir que es verdad que la misericordia expresa la justicia de Dios, pero de modo diverso a como lo piensa Casper. La misericordia divina es, antes que compasión, remedio eficaz de la miseria, y la miseria que remedia es principal, pero no exclusivamente, la del pecado, del cual salva por medio del perdón. Pero este perdón no es una simple condonación de deuda, sino conversión como efecto del perdón. La misericordia, por tanto, hace al hombre justo, y es por eso don de la justicia de Dios, que, consiguientemente, no tiene que pensarse como justicia vindicativa. La misericordia no se opone a la justicia, sino que la justicia se supera a sí misma como misericordia. Tiene razón, sin embargo, Casper, al decir que la misericordia es el signo característico del obrar divino ad extra, desde la creación a la consumación, desde la obra redentora hasta la parusía. Todo fue hecho por Dios en orden y referencia a Cristo como Redentor. Esto encierra un gran misterio que se patentiza cuando se lo piensa en relación a la justicia divina. Al parecer, la justicia podría ejercerse al margen de la misericordia, no con crueldad, sino sin intención de perdonar, pero la misericordia no puede ser injusta. Por eso el perdón supone como condición sine qua non el arrepentimiento sincero. El problema aparece cuando se piensa en la posibilidad de un hombre que libremente se sustrae al régimen de la misericordia. En tal caso, no podría decirse que cae bajo el régimen de la justicia sin más, porque la justicia no existe al margen de la misericordia. Sin embargo, tal hombre no podría acogerse al perdón misericordioso de Dios y sería justamente condenado. ¿Cómo se entiende, en este caso, la creación de un alma que no cae dentro del régimen de la misericordia porque, por su culpa, no quiere convertir su corazón? La idea de la creación con finalidad en la comunicación de la bondad divina, con su plenitud de Cristo Redentor, da más espacio para pensar esta situación. La justicia no es fundamento de la misericordia, pero sí su continente, para que su realidad no contradiga la intención divina de comunicar su bondad a las criaturas.
El peligro de considerar la misericordia como fundamento de la justicia está en resolver o disolver la misericordia en la justicia. La justicia en la misericordia. La posible solución de este misterio está en no pensarlas con respecto, una respecto de la otra solamente, sino en su mutua relación a la bondad y ser divinos. Pero Casper insiste en que la raíz originaria del obrar divino es la misericordia, y que esta visión debe recuperarse para desplazar la que ha usurpado su lugar, esto es, la de la justicia vindicativa. En conclusión, Casper presenta de manera muy confusa el tema de la misericordia de Dios. Es criticable que desligue el atributo de misericordia de los que se derivan de la esencia metafísica de Dios. Y es también por demás criticable que reduzca la esencia metafísica de Dios a su proexistencia. Esto es absolutamente inaceptable. El fondo de este modo de presentar la misericordia divina tiene que ver con una falsa disociación y oposición entre naturaleza e historia. Pero todo ello viene comandado por la impostación pastoral que prevalece en el tratamiento de la cuestión, impostación legítima y necesaria, pero que, en el caso de nuestro autor, se asienta sobre un diagnóstico de la situación del hombre actual que no satisface. En efecto, preocupa especialmente a nuestro autor la presentación al hombre contemporáneo de un Dios empático y simpático, cercano a los más pobres y sufrientes. Falta, en cambio, un tratamiento más exhaustivo del pecado y, consiguientemente, una adecuada definición de misericordia. Pero estas falencias no son descuidos o faltas de profundización en el tema, sino la consecuencia de la misma impostación del problema. Es verdad que Casper no propugna en este libro una comprensión desgradada de misericordia. Dice, en efecto, el alejamiento de la reflexión teológica respecto del mensaje de la misericordia, fundamental en la Biblia, lleva como consecuencia que este concepto se haya degradado con frecuencia, degenerando en una pastoral y una espiritualidad suaves, en una blandura sin energía ni vigor, carente de determinación y de un perfil claro, y que no busca sino hacer justicia de uno u otro modo a todo el mundo. Pero la misericordia, cuando en ella ya no se percibe nada de la conmoción que supone el estar ante el Dios Santo, ni nada de la justicia de éste, ni del juicio al que ha de someternos, cuando el sí ya no es un sí y el no un no, cuando ella, la misericordia, no sobrepuja las exigencias de la justicia, sino que permanece por debajo de éstas, entonces deviene en pseudo misericordia. El Evangelio enseña la justificación del pecador, pero no la de los pecados. Hasta aquí la cita. Estas palabras también dichas no deben movernos a confusión. Ante todo, porque esta degradación de la misericordia, nuestro autor la refiere, al fin de cuentas, al tratamiento metafísico de la esencia de Dios, que ha generado una praxis despiadadamente rígida y legalista, dice. Pero también porque al impostar el tema sobre el problema más general del sufrimiento del inocente y de los males que padece la humanidad, sin mención del pecado, se deja la puerta abierta a una comprensión degradada de la misericordia como un dejar hacer. Lo que importa al hombre contemporáneo pecador es que Dios le sea cercano, empático, simpático, no necesariamente para perdonarlo, sino para acercarse a él, favorecerlo y manifestarle su amor. Pero este Dios es, para Casper, el contenido central del mensaje del Evangelio. Así, de hecho, se ha manifestado en la historia. Este Dios es el que hay que volver a presentar al hombre de hoy, un Dios que se ocupa del pecador, estándole cercano, tratándolo con empatía, es decir, con compasión. Si hay un juicio es sobre el pecado. Nada se dice sobre el juicio al que deberá someterse todo hombre pecador. El silencio sobre este aspecto, unido a la acentuación de la cercanía misericordiosa de Dios al pobre, conlleva el olvido de que el perdón de los pecados supone y exige como condición ineludible
arrepentimiento y conversión. Hay, por tanto, una artificial separación entre la doctrina sobre el juicio y la praxis de la misericordia. Hacemos el recreo y después pasamos a la segunda parte. Voy a tratar de ser más breve, aunque este es el tema más fundamental, porque no interesa tanto la crítica al libro de Casper cuanto proponer la doctrina de la misericordia de Dios como surge de la obra de Santo Tomás, que es la doctrina clásica y católica. En primer lugar, veamos la problemática que implica la atribución a Dios de distintas perfecciones, nombres o atributos. Nosotros no conocemos a Dios directamente. Nosotros nos remontamos a la existencia de Dios y a su naturaleza a partir de las cosas creadas. Quiere decir que el único camino que nosotros tenemos para hablar de Dios es lo que se llama la analogía entis, la analogía. No hay forma, porque si tuviéramos una visión directa de Dios, lo conoceríamos directamente y ya no tendríamos ninguna duda. Pero nosotros lo que conocemos es lo que es proporcionado a nuestra inteligencia, las cosas materiales, y a partir de ahí nos remontamos para hablar de Dios. Cuando nos remontamos de las cosas materiales para hablar de Dios, nos tenemos que preguntar qué pertenencia tienen esos atributos que le damos a Dios en Dios, ¿no? Si son reales o no, porque la verdad es que yo parto de lo que conozco de las cosas creadas. No se puede desarrollar aquí todo lo que significa la doctrina de la analogía, porque es muy amplio. Pero, por ejemplo, cuando yo digo que Dios es bueno, estoy diciendo que Dios es bueno en sí mismo. No porque crea la bondad de las cosas, que es una relación a las criaturas, sino porque Él, aunque no haya creado, es bueno. Cuando digo, por ejemplo, como aparece en la Escritura, que Dios tiene ira, yo la ira se la predico metafóricamente, no realmente en Dios. Lo único que quiero decir es que Dios produce el efecto que nosotros produce la ira, por una proporción, pero no digo que Dios siente ira. ¿Qué pasa si en vez de la ira hablo de la misericordia? ¿Qué es lo que define a la misericordia? Un componente esencial de la misericordia es la compasión. Y la compasión es una forma de tristeza. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es el dolor interno, es un movimiento del aspecto sensitivo, del apetito sensitivo del alma, que reacciona ante el mal. Ante el mal, el alma se entristece y provoca un movimiento de fuga o de reparación, de subsanación de ese mal, buscar una solución. O me escapo o pongo el bien que falta para que desaparezca el mal. Pero la pasión de la tristeza significa eso. Ante el mal me muevo con dolor interno. La misericordia implica compasión, que es dolor, tristeza por el mal ajeno que experimento como propio. No es el mal ajeno como ajeno, porque eso sería simplemente lástima, sino que compasión es porque el mal del otro yo lo experimento como propio. ¿Qué significa esto? Primero, que puedo experimentar una pasión, que es la tristeza. Segundo, que puedo ser vulnerable, porque el mal del otro lo puedo experimentar como propio, es decir, me puede afectar a mí. No porque me pase la misma desgracia que el otro, sino que lo del otro yo ya lo estoy sintiendo en mí, es decir, estoy afectado por eso. Quiere decir que la misericordia tiene como componente fundamental a nivel humano, del cual nosotros partimos para hablar de Dios, tiene la compasión, que implica tristeza y vulnerabilidad. Y un tercer elemento, que es la subsanación de la miseria. Porque no me compadezco simplemente cuando tengo misericordia del mal ajeno y lloramos juntos y nada más, sino que trato de solucionarlo de alguna manera. Eso es lo que está implícito en el movimiento de la misericordia. Si la analogía entis o la base analógica es esta misericordia humana, ¿cómo puede predicarse de Dios? Evidentemente, Dios no puede tener compasión. ¿Por qué? Porque compadecerse significa entristecerse. Y la tristeza no se da en Dios porque, primero, Él no tiene apetito sensitivo como tenemos nosotros.
Pero supongamos que se pueda dar un apetito racional, como se puede dar también en nosotros, de entristecerse, no pasionalmente, sino como una operación del alma. Tampoco Dios lo puede hacer, porque no puede verse afectado por nada. No por indiferencia, no porque no le importe nada, sino porque es trascendente y su perfección es infinita. Por eso Dios no puede entristecerse. Y claramente, dice Santo Tomás, Dios no puede sentir compasión. Entonces se imaginan que decir esto al hombre contemporáneo es un baldazo de agua fría. Puede decir como que Dios no se compadece de mí. En el lenguaje habitual y común lo podemos decir, pero en teología y con precisión no lo podemos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios realmente no se compadece. Y eso no significa que no se interese por nosotros, sino que no puede compadecerse, y gracias a Él, que no se compadece, es que nos puede remediar y sanar de la miseria. Porque si no, si Él se pudiera compadecer, Dios no sería Dios, sería uno más entre nosotros. El problema de la comprensión del misterio de Dios en base a la analogía es que en vez de yo, por medio de la analogía, transportarme al misterio de Dios y tratar de comprender lo que existe en Dios, haciendo una especie como de salto, de transpolación, en realidad lo que hago es abajo a Dios a la comprensión humana. Entonces, me resulta más fácil pensar a Dios como hombre que yo pensar a Dios. Esa es una dificultad íncita a la inteligencia nuestra, que es débil, pero es natural que sea así, porque está atada a las cosas materiales. A esta debilidad, que es natural de la inteligencia, hay que agregar la debilidad del pecado, que entenebrece la inteligencia y hace que sea más difícil pensar lo que ya es difícil, el misterio de Dios. Así que existe siempre esta aplicación analógica del término misericordia de Dios, esta dificultad de querer hacer a Dios comprensible, abajándolo a mi capacidad de comprensión. Pero lo cierto es que Dios no tiene compasión, pero tiene misericordia. ¿Qué aspecto de la misericordia se da en Dios? No se da la pasión, sí se da la reparación de la miseria. No el afecto, sino el efecto, la eficacia de la misericordia. Cuando un hombre tiene misericordia de otro, tiene el afecto de compasión y la actitud efectiva de sanar la miseria. En Dios simplemente se da este aspecto efectivo. Quiere decir que en Dios no queda nada de lo que para nosotros es una perfección, como es el afecto que me une a la otra persona. Sí se da, pero no como pasión, sino como acto espiritual de amor. Tanto ama a Dios al mundo que le entregó su Hijo único. Por ese amor, Dios entonces remedia las miserias humanas, ¿sí? Pero sin tener que ser compasivo, es decir, sin tener que experimentar Él la compasión, la empatía, que es lo que tanto quiere Casper que se le anuncia al hombre contemporáneo. Pero yo me encuentro entonces con este dilema. O al hombre contemporáneo le anuncio un Dios empático o simpático, pero que no es Dios, o le anuncio al verdadero Dios, que para Casper es un Dios antipático. Y acá está la falacia. Anunciar al hombre el verdadero Dios no es anunciar a un Dios antipático, es anunciarle al verdadero Dios que es impasible e inmutable. Y porque es impasible e inmutable, puede entonces socorrernos a nosotros a la miseria. Porque para sacar a alguien del pozo hay que estar fuera del pozo. Si estamos los dos en el pozo, no salimos, ¿no? Entonces solamente Dios puede rescatar al hombre porque no es hombre, porque es Dios. Él puede rescatar del pecado. Otras, pasando así rápidamente para abreviar, otras condiciones importantes de la misericordia. La misericordia supone aprender que el mal del otro me afecta a mí personalmente. Si no, no hay compasión, ¿no es cierto? Si yo veo el mal del otro, pero el otro me resulta indiferente, no me compadezco. Pero para compadecerme yo tengo que sentir como propio el mal ajeno. Lo tengo que sentir como propio. Para que poder sentirlo como propio tiene que darse dos circunstancias, que parecen opuestas, pero en la síntesis explican bien por qué puede haber misericordia. Una es la alteridad. Si no hay otro, no puedo compadecerme. Yo no me compadezco de mí mismo, me compadezco de otro. ¿Sí?
De mí mismo, si hay algo que me afecta, siento dolor, pero no compasión. Me duele esto, no me compadezco de mí. Del otro, me duele del otro, ese dolor del otro lo llamo compasión. Alteridad. Pero también tiene que haber una cierta unión, porque si el otro para mí es nadie, o no existe, no hay una cierta unión efectiva, no me compadezco, ¿no es cierto? No puedo sentir lo del otro como propio si al otro de alguna manera lo considero como un otro yo. Aunque sea a nivel de la sociabilidad común del ser humano, el otro tiene que estar vinculado a mí de alguna manera, si no, no puede haber compasión. Así que entre estos dos extremos que parecen en tensión, alteridad y unión, ahí tiene lugar la misericordia y la compasión que forma parte de la misericordia. En Dios, ¿cómo se da esto? Se da la alteridad, y es absoluta, porque es absolutamente trascendente y nosotros somos criaturas, ¿no es cierto? Entonces, la alteridad se da. Si la alteridad fuera tan extrema, no podría haber compasión, porque el otro es otro que no tiene nada que ver conmigo, como si yo considerara al otro con indiferencia, entonces el otro, si existe o no existe, me deja igual, ¿no es cierto? O sea que cuando la alteridad es extrema no es posible la compasión. Otro límite para la compasión es cuando en vez de la alteridad extrema se da una unión tal entre uno y otro que de alguna manera la alteridad desaparece. Por ejemplo, cuando el otro es tan otro yo, como puede pasar entre padres e hijos, u otra forma de parentesco, o cuando el amor es tan grande que provoca una unión afectiva entre los dos, entonces ya el otro es como yo, entonces yo ya no me compadezco del otro, me duelo. Lo del otro me duele, no me compadezco. Hay una pequeña sutileza ahí que separa la compasión del dolor. Yo no me compadezco de mí mismo, me duelo de mí mismo. Si el otro es tan unido a mí, yo no me compadezco del otro, sino que me duelo del otro. Esto es importante, después vamos a ver por qué. Porque está tan unido que ya es como yo. Casi como que la alteridad desaparece. O sea que si la alteridad es extrema o la unidad es extrema, no hay espacio para la compasión. Por los dos motivos hay que decir que en Dios no hay compasión. Porque la alteridad es extrema. Entonces Dios no puede compadecerse. No puede experimentar el mal mío como de Él porque no lo puede. No, yo no soy un otro Dios para Dios. No soy el otro yo de Dios. Soy criatura. O sea que Dios no puede experimentar a mí como un otro yo. ¿Sí? Por eso no puede padecer la compasión. Ahora, Dios puede tener misericordia, porque la misericordia implica reparar el mal. Y esa misericordia brota del amor de Dios. Quiere decir que la misericordia está expresando el amor de Dios. La misericordia está expresando también la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque dice San Tomás esto que es muy importante. La raíz de toda obra divina es la misericordia. ¿En qué consiste la justicia? La justicia consiste en la verdad que Dios es. Conforme a lo que Dios es, Él obra. El orden que hay en la creación es lo que Dios ha establecido con su designio de creación. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Que se conserve el orden. Eso es lo justo. Por eso la verdad de Dios es la medida de la justicia divina. Eso es lo justo. Pero ¿por qué esto justo se da en la creación? Porque Dios creó. Cuando Dios crea, subsana un defecto, que es el defecto de la nada, porque esa pasa a la criatura del no ser al ser. Ese acto de sanar el defecto de la nada de la criatura es un acto de misericordia, porque es poner remedio en el defecto, en la miseria. Entonces, la justicia, que es mantener el orden, supone la misericordia. Pero la misericordia está presente en toda obra de justicia, porque es el modo de mantener eso que dio al principio. Dice San Tomás, la fuerza de la misericordia se rescata en toda obra de justicia divina. Por eso cuando Dios hace justicia tratando de mantener el orden de las cosas, porque así lo dicta la verdad de las cosas y su sabiduría, está teniendo misericordia. Pero entonces, ¿qué es? ¿Un acto de justicia que pone en orden las cosas o es un acto de misericordia? Ven cómo en Dios la unidad de estos atributos es muy fuerte. No voy a poder desarrollar aquí, lo tenía preparado, pero el tiempo me corre un poco. ¿Cómo es que se pueden identificar en Dios atributos distintos que a su vez son idénticos con su ser? Eso es un tema distinto, pero en Dios se dan así las cosas. Voy a
a pasar a un texto que me parece importante, para que ustedes comprendan como a la conclusión, ¿no es cierto? Nosotros por el camino de la analogía nos elevamos desde la misericordia humana a tratar de entender la misericordia divina. Y decimos que esta misericordia divina no consiste en la compasión, porque Dios es inmutable, sino en poner remedio en la miseria que sea en el hombre, todo defecto, toda miseria, particularmente el pecado, pero no solamente el pecado. De hecho, el acto de creación, Santo Tomás lo vincula con la misericordia de Dios, porque es poner un remedio en la nada, de la cual surge la criatura. Al final de esta analogía tenemos un concepto de misericordia de Dios. Pero ahí ahora alcanzamos la fuente de la misericordia. No es el término de una ascensión, de un ascenso, sino que ahora tenemos que emprender el camino de vuelta. Y desde este modelo y fuente comprender ahora de nuevo qué es la misericordia humana. Porque nos dice el Señor en el Evangelio, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Así que según este principio del Evangelio, nosotros ahora tenemos que volver sobre nuestro concepto original de misericordia y entender así, en un contrapunto, la misericordia humana y la misericordia divina. Entonces, en base a esto, leo esta última reflexión. Al final de este camino que hemos recorrido, munidos de las armas de la analogía, hemos alcanzado una noción analógica de misericordia divina en sí misma y en su relación con la justicia de Dios. Pero haber alcanzado este término todavía no significa haber logrado la meta de esta presentación. De hecho, recién ahora estamos en condiciones de profundizar en un elemento fundamental para la comprensión real de la misericordia y de la obligación moral que tenemos los hombres de ser misericordiosos, según aquello de ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. En efecto, en el término de nuestra ascensión analógica, no sólo hemos alcanzado el misterioso concepto de misericordia divina, sino también la fuente de toda realidad creada que pueda recibir con verdad el nombre de misericordia. Se impone emprender el camino de vuelta iluminando desde las alturas de la misericordia frontal de Dios todo ejercicio de la misericordia humana. Ahora bien, hemos dicho que Dios no puede compadecerse de los hombres, sin embargo, debemos afirmar con firmeza que Dios nos ama entrañablemente, tanto que ha entregado su Hijo al mundo para que el mundo crea y creciendo tenga vida eterna. Este amor que rescata al hombre del pecado y lo catapulta al cielo es, en todo rigor de término, misericordia. Cristo nos ha alcanzado la misericordia del Padre, y haciéndolo nos salvó. Así lo ha expresado el mismo Señor varias veces. Por ejemplo, cuando decía a los suyos, ya no los llamo siervos porque el siervo ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Y también esto otro, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Y poco antes de entregar su vida se nos dice que nos amó hasta el extremo. Este amor divino es el que nos permite aclarar mejor por qué Dios no puede compadecerse. O sea que cuando decimos que Dios no se compadece, no es por falta, sino por sobreabundancia. Es el sobreabundante amor de Dios el que permite explicarlo. La compasión le está prohibida a Dios, no solamente por su impasibilidad, por su inmutabilidad, sino sobre todo porque por su amor extremo, el Hijo se hizo hombre, derribando la distancia requerida para que pueda ejercerse compasión. Dijimos que tenía que haber alteridad. Si Dios se hace hombre, ya se derriba esa alteridad. Entonces, por ese lado tampoco puede haber compasión, porque la alteridad que había antes, que impedía la compasión, se ha hecho tan cercana ahora que también impide la compasión. Habíamos visto que cuando el vínculo afectivo que une al que se compadece con el compadecido es mayor, como en el caso de los padres con los hijos,
no hay compasión o tristeza por la miseria ajena, sino simplemente dolor. Pues bien, la compasión imposible para la trascendencia siempre actual de Dios se ha hecho en Cristo pasión, y es este extremo de misericordia el que se nos propone como modelo al que debe asimilarse el ejercicio virtuoso de la misericordia humana. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Negar de Dios la capacidad de empatía compasiva con el hombre no es signo de una indiferencia afectiva de Dios, sino la contracara de un amor tan grande que apenas puede ser barruntado, armado solamente con las armas de la analogía. Decir que Dios es compasivo es demasiado poco a la vista de la pasión del Hijo. El amor divino hacia el hombre es más grande que el que puede expresar la compasión. Es la contemplación de la cruz del Señor la gran escuela donde se aprende qué es la misericordia divina. Es asimismo donde reluce con todo su fulgor la justicia de Dios con la cual somos justificados. Estamos muy lejos de lo que aparece en Casper y en la gran confusión reinante sobre el concepto de misericordia divina. Según esta dislocada idea, Dios debe ejercer su misericordia con el hombre según el modelo de compasión que puede significar algo a ese hombre. La misericordia, según se entiende hoy comúnmente, debe sobreponerse a la justicia, dulcificando, o tal vez debería decirse, suplantando su crueldad con su ternura compasiva y, al fin de cuentas, permisiva. En efecto, si la misericordia se opone a la justicia, parece desaparecer el débito humano de amar a Dios y cumplir su voluntad. Lo único que sobrevive en esta confusión es la idea de una compasión que alcanza al hombre en su miseria, pero sin condenar la razón personal y culpable de su miseria. Pero si la compasión no mueve al remedio eficaz de la miseria, no es misericordia. La empatía que el hombre contemporáneo requiere, según la reflexión de Casper, no puede entenderse jamás como una condonación incondicional de la culpa. No es la misericordia divina entonces la que debe acomodarse al molde humano, sino al revés. Es la misericordia humana la que tiene que calcarse sobre el modelo de la misericordia divina. Es sólo así que el hombre podrá hacerse acreedor en justicia del premio de la bienaventuranza eterna que Jesucristo prometió al ejercicio de la misericordia, según aquello de bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Es la eminente perfección del amor de Dios la que, en definitiva, nos permite comprender por qué su misericordia no puede consistir en un vaciarse sobre el hombre que padece miseria, o como gusta decir Casper, en su proexistencia. Claramente lo afirma la misma revelación en este texto del capítulo 36 de Ezequiel, que paso a leer. Así habla el Señor: yo no obro por consideración a ustedes, sino por el honor de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor cuando manifieste mi santidad a la vista de ellos, por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los salvaré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no enviaré más el hambre sobre ustedes.
Multiplicaré los frutos de los árboles y los productos de los campos, para que ya no tengan que soportar entre las naciones el oprobio del hambre. Ustedes se acordarán de su mala conducta y de sus acciones perversas, y sentirán asco de ustedes mismos, a causa de sus culpas y sus abominaciones. Yo no obro por consideración a ustedes, sépanlo bien, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Esta es la profecía de Ezequiel. Profetiza que Dios tendrá misericordia, les daré un corazón de carne, los purificaré, los rociaré, los perdonaré, los volveré a la tierra prometida. Profetiza que Dios va a tener misericordia de su pueblo infiel, pero no porque Él se lo merezca. Al contrario, Dios tendrá misericordia por fidelidad a su santo nombre. Es la verdad y la justicia divinas a la que Dios no puede no permanecer fiel, porque su ser es inmutable, el motivo por el cual se apiada y perdona. O sea que Dios, si tiene compasión, o mejor dicho, si remedia la miseria humana, es porque es verdad y porque es justicia, por fidelidad a su nombre, por fidelidad a Él. Yo no obro por consideración a ustedes, dice, sino por honor a mi nombre. Una cosa es el objeto de la misericordia de Dios, que es la miseria humana, y otra es el motivo, que es Dios mismo. Si Dios sana al hombre de sus miserias, principalmente del pecado, es por la gloria del nombre de Dios. Dios, en otros términos, siempre es el fin de todo, y no hay egoísmo en esto, porque la gloria de Dios es la comunicación de su bondad. Obrando así es que Dios hace nuevas todas las cosas. Así restaura el orden según su verdad. Así recrea la creación desastrada por el pecado. La misericordia es justicia de Dios, justicia que perdona y que condena, porque de ambos modos el orden se restablece. Podría ordenar la creación castigando, según un miope parecer humano, pero el ser de Dios, que es su verdad, ha movido a Dios, porque es amor, a perdonar. Nada más lejano de la verdadera misericordia de Dios que hacerla consistir en un dejar hacer, en un perdón que no convierte el corazón. Porque así no se restaura el orden. Si perdono y dejo todo como está, no hay orden restaurado. Esta forma de pensar la misericordia se ve facilitada por la debilidad innata de nuestra inteligencia, que no puede remontarse a lo divino sino a partir de las cosas creadas. Debilidad creatural, además, tristemente aumentada por el pecado. Esa debilidad se traduce en lo que hace a la consideración del misterio de Dios, en una fuerza de asimilación del misterio divino a las realidades que nos son más connaturales, en una tendencia a abajar el misterio y a acomodarlo a las capacidades y necesidades del hombre, en un descenso, dicho en otras palabras, desde el teocentrismo al antropocentrismo. Pero en nuestro tiempo esta tendencia se ve reafirmada, aumentada y alimentada por el modernismo, que se ha transformado ya en una especie de sucedáneo del sentido común. Este modernismo, entrañado en la vida cotidiana del hombre contemporáneo, todo lo impregna con su principio rector, que es el principio de inmanencia, cambiando la antigua y medieval comprensión sacra de la realidad entera a una visión secularizante que todo lo mira con ojos profanos. Es este modernismo el que impulsa una interpretación global de la realidad solo desde la subjetividad arbitraria y anárquica del hombre. Casper, lamentablemente, no es ajeno a esta tendencia y termina haciendo de la misericordia divina una cualidad del obrar divino a favor del hombre para que el hombre viva mejor en este mundo. Dios, pues, al servicio del hombre. Nada dice del servicio de culto y adoración a Dios que salva al hombre más allá de las dificultades que su propio pecado ha ocasionado en su vida terrena. El gran dilema del hombre en todos los tiempos es la dialéctica entre salvación y condenación, no entre justicia e injusticia. Bueno, lamento el apuro de la segunda parte, pero si no se hacía muy largo.